Buenas a todos, feliz viernes, hoy 4 de agosto, además es el día de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes. Por eso hoy muy especialmente vamos a pedir por todos aquellos que pasaron por nuestra vida, para que el Señor les regale el 100 por 1 de lo que entregaron. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Quiero compartir con ustedes hoy un pedacito del Evangelio de Mateo que es el propio de la fiesta del santo cura. Y dice así: Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo todo lo que nos cuenta, ¿no? Nos cuenta este Jesús que va recorriendo las ciudades, pueblos, enseñando, sanando, proclamando la noticia, ¿no?, del reino. Y nos muestra que Jesús, dice, viendo la multitud, tuvo compasión, es decir, se compadeció, sintió con ellos. ¿Por qué? Porque los vio que estaban fatigados y abatidos como ovejas sin pastor. Y de esa realidad que ve Jesús, propone y dice esto: miren, la cosecha es mucha, pocos trabajadores. ¿Qué es lo que muchas veces decimos en muchas cosas y a veces también en algunas realidades dentro de nuestras comunidades? Hay mucho laburo, somos pocos los que trabajamos, pero Jesús, una vez terminado eso, dice: rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores. Es decir, que no nos quedemos con los brazos abiertos, con las críticas, abatidos, como diciendo, esto no tiene solución, sino que pidamos especialmente al que Él envíe trabajadores, que nos regale hombres y mujeres dispuestos a entregar la vida por el Evangelio en lo cotidiano, en su familia, en el trabajo, en lo que nos toque hacer a cada uno, pero también en la dimensión comunitaria de servicio a los demás. Después dice Jesús que los convoca y envía a los discípulos, ¿no? Da esta realidad. Y es interesante que este texto se proclame también en este día del santo cura de Ars. Y a mí me venía esto, bueno, Jesús tuvo compasión, porque estaban abatidos y agobiados, ¿no? Como ovejas sin pastor. ¿Cómo Dios regala en la historia determinados momentos y cosas? El santo cura de Ars, cura de almas, viene de ahí, es el patrono de los sacerdotes. Entonces uno dice, bueno, de esa misma manera, Jesús hoy siente y ve que muchas veces estamos abatidos, fatigados, agobiados, y que necesitamos ese pastor. El cura de Ars fue ese, pero paradojalmente a los ojos del mundo, de sus contemporáneos, era un hombre no con todas las, no luces, sino dotes que se esperaba de un sacerdote en ese momento, en cuanto a lo intelectual, a determinadas cosas que él tenía, pero sí lo que tenía y había muy claro era su celo por el Evangelio y por las cosas de Dios. Cuando uno lo ve en perspectiva, descubre que en él se cumple algo muy lindo, lo de Pablo.
para que se vea el poder de Dios en la debilidad. Lo que a los ojos humanos no sirve, Dios lo utiliza especialmente. ¿eh? Termina en ese pueblito de Ars, en ese Ars, como un lugar perdido, como bueno, mandémoslo a algún lado, y de golpe ese pueblo perdido pasa a ser un lugar de peregrinación. Infinidad de hombres y mujeres yéndolo a ver para confesarse, para recibir las catequesis, para verlo a él y compartir la vida con él, en esta experiencia de Dios. Era un hombre de Dios que les mostraba a Dios y que intentaba pasar un segundo plan, ¿no? Que sea todo para gloria de Dios. Pidamos entonces en este día muy especialmente en esto que nos enseña el cura. Primero, a no bajar los brazos. Él perseveró siempre. Otros en su lugar ya habían dejado esa etapa de formación, por ejemplo, en el seminario. En un contexto difícil, post-revolución francesa, con una persecución que había habido a la iglesia, todo en contra tenía. Y él perseveró. ¿eh? De su rudez, hombre de campo, campesino, de sus no dotes intelectuales, porque de hecho empezó a estudiar de mucho más grande y él tenía esos límites, no podía incluso estudiar en latín como se estudiaba en ese momento, ¿no? Un par de personas apostaron por él y él fue fiel. Y él sabía que el llamado era de Dios, que la vocación era de Dios, y respondió, porque él lo amaba a Jesús y quería que todos lo conocieran. Entonces pidamos ese amor a Jesús, pidamos no bajar los brazos, pidamos la gracia de poder comunicarlo a los demás. Y todos en este día recordemos especialmente a aquellos sacerdotes que nos regalaron la fe, que te regalaron el bautismo, el que te dio la primera comunión, quien te confirmó, quien te acompañó, quien estuvo al lado del lecho de una cama de un enfermo especialmente cercano a ti, el que estuvo en ese momento quizá de mucha alegría, en un casamiento, en un bautismo, también en los momentos de dolor, ayudándote a despedir de un ser querido. Tantas veces pasan por nuestra vida. Aquel que te prestó el oído, que te confesó, que te ayudó en ese proceso de crecimiento, de conversión. Y también pidamos por aquellos que en este momento están pasando un momento difícil, de dificultad, que siempre los hay. Bueno, pidamos muy especialmente por ellos, que Dios los conoce bien y que si le piden les va a regalar la gracia que necesitan para seguir caminando. Todo esto pidamos en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A disfrutar nuestra jornada.